Así le damos la bienvenida al aire de Radiográfica, integrante de Social 21, La Tendencia, y del Movimiento Industrialista Nacional. Le damos la bienvenida a Martín Ayerbe. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes. Bien, Omar, ¿cómo andás? Muy bien, hermano, muy bien. Como teníamos ganas de charlar contigo hace bastante tiempo para analizar un poco el decurso de la economía nacional y tener tu apreciación, cómo estás viendo al gobierno de Alberto Fernández hasta el momento, pero claro, pasaron cosas, dijo el expresidente Mauricio Macri, y hoy nos encontramos en un contexto donde nuevamente, como diría el general, tu política son las relaciones internacionales. ¿Cómo estás viendo la cosa, Martín? Bueno, el país arde de hambrientos, de desocupados, y además vamos en crecimiento en la psicosis social producto de este virus que se expresa como el H1N1 o como influenza A, B o C, o en sus múltiples variedades, hacia cuadros de neumonía. Por supuesto que la situación es muy mala, la condición de punto de partida después del gobierno de Macri es espantosa, y bueno, nosotros creemos que hay que valerse del Estado empresario argentino en este momento. Nosotros tenemos 40 laboratorios entre los de las Fuerzas Armadas, los laboratorios del Ejército, las Fuerzas Armadas Argentinas, los organismos de ciencia y técnica del Estado y los laboratorios de los hospitales y las universidades públicas están en condiciones de producir los fármacos que los argentinos necesitan para curarse. En general, la totalidad de los fármacos, la sustitución de importaciones del 100% de los fármacos, a partir de una hipótesis que nosotros planteamos en el plan de salud dentro del Movimiento Industrialista Nacional, de lo que es la plataforma de gobierno Social 21, que es aproximadamente 20 monodrogas básicas, 20 principios activos, son las que pueden resolver un universo cercano al 85% de los medicamentos argentinos. Eso permite pensar con cierta perspectiva de lograrlo, porque si uno midiera el enorme tamaño que puede tener el Vademecum a partir de lo que significa el negocio de la salud, bueno, parecen medio tendiente a infinito, ¿no?, los medicamentos. ¿Cómo han observado, Martín, no te quiero interrumpir, pero cómo han observado que se haya anunciado que efectivamente el Ejército está comenzando a producir algo que en este contexto es indispensable como el alcohol en gel, y va a comenzar también con la producción de barbijos? Son tareas elementales, digamos. Fabricaciones militares ha fabricado históricamente en la Argentina todo lo que son los precursores químicos que después se utilizan en la industria tanto plástica como la industria de descartables, como la industria química, como la industria farmacéutica. Es por ahí, es el Estado empresario lo que venimos planteando hace décadas. Pero liberales y keynesianos se niegan a valerse de las herramientas del Estado para beneficio de la nación. Es realmente de una terquedad que cuesta a veces comprender por qué. Porque en esta situación de emergencia, en este momento, solo el Estado empresario puede dar respuesta. A la gente, a las recontraputeadas con que el comercio y las cadenas de distribución aumentan los precios para sacar su ventaja económica. El caso de la Anónima es muy claro. Vamos a tener noticias durante esta semana y la que viene de cómo la Anónima va a empezar a desabastecer el mercado de consumo interno a partir del paralelo 40 para abajo en la Patagonia. Prepárense para esa noticia porque se viene. Eso es la Anónima, la Sociedad Rural Argentina. Peña, Brown, Menéndez Betty, enemigos de los argentinos. Entonces, negarse a crear los mercados centrales en los 2.000 municipios por lo menos que tiene nuestra patria es ya prácticamente de una terquedad que no acepta ningún tipo de análisis, porque hoy nosotros, valiéndonos de la red ferroviaria argentina, de las estaciones de ferrocarril, valiéndonos de los terrenos ferroviarios y sus galpones, nosotros podríamos dar varias respuestas, respuesta sanitaria y respuesta de abastecimiento de bienes de consumo, de alimentos necesarios para la población,
Y para eso hay que valerse de la red ferroviaria argentina. Por eso cuando nosotros venimos impulsando hace tantos años el proyecto del EMA 21 para crear una corporación estatal de transporte y unificar los 4 modos de transporte en una corporación centralizada de manos del Poder Ejecutivo Nacional, bueno, esto sería una herramienta potente en este momento, ¿verdad? Disponer de aviones, disponer de trenes, disponer de una flota de camiones propios, disponer de buques, sería potente, ¿no? Lo que un gobierno elegido democráticamente podría hacer para asistir en situaciones de emergencia a la población argentina. No es que hagamos demasiado hincapié nosotros en el tema coronavirus. Nos parece que es un virus, tal cual influenza, tal cual gripe porcina, gripe aviar, de las múltiples maneras que se han conocido. Pero que hay que tener los recaudos y también escuchar a las abuelas, cuando las abuelas nos han prevenido tantas veces lavándonos con jabón de pan federal, que vale 20 pesos, no vale lo que vale el alcohol en gel, vale 20 pesos un jabón de pan federal, hay que lavarse las manos periódicamente, no hay que tocarse mucho la cara, hay que hacerse vapor con eucalipto, con una cebolla partida en 4 y un poco de limón en la olla en la cocina con una toalla en la cabeza. ¿Te acordás cómo nos criaron a nosotros, Omar? Y así era, claro, todas las cuestiones que... Porque estas cosas no son nuevas, ¿eh? Las gripes estas y los virus estos existieron siempre en la humanidad. Martín, recién hace un ratito pasábamos un audio que nos hizo llegar Ricardo Arosquín, economista también, y analizaba un poco la caída al desplome, ¿no? Y el momento de recesión que se vive a nivel mundial, y él lo cerraba la nota diciendo que para hacer frente a esa recesión mundial hay que centrarse en la construcción del mercado interno. Ahora, hay una reticencia a discutir un poco el rol del Estado en todo esto, como si estuviese mal que el Estado pusiese a funcionar sus propias empresas. Digo, el peronismo creo es un claro ejemplo, esos 10 años de peronismo, de cuando no hay burguesía nacional, el Estado se tiene que convertir en empresa. ¿Vos ves eso factible en este contexto político? Sí, por supuesto, y yo más que el peronismo diría Perón. Porque el que lo hizo fue Perón y más nadie. Muerto Perón en el 74, la partidocracia demoliberal pactó con las embajadas extranjeras una desocupación controlada en Argentina y aceptó las condiciones del documento Santa Fe II del Pentágono, que significan combatir a las empresas del Estado. Documento que es público, está en internet, digamos, está en digital, lo puede adquirir cualquiera. Y nosotros llegamos en la década de 70 a tener 300 empresas del Estado. Y Rodolfo Ortega Peña en ese momento era la pluma de la juventud peronista, de la tendencia de la década del 70, que expresaba con las leyes 20705, 20558 de sociedades y corporaciones del Estado la organización, el plexo jurídico de liberación nacional que sustentaba esa política industrialista de Perón y que constituía un tipo de propiedad social, un tipo de propiedad del pueblo argentino, de la nación argentina en su conjunto, que organizaba a las empresas del Estado con la posibilidad de asociarse en corporaciones del Estado y constituir, por ejemplo, lo que fue en un momento las 27 empresas del área de defensa, en donde las fábricas militares, Astillero Río Santiago, las fábricas de acero, las fábricas de fundiciones, las petroquímicas, como la Petroquímica General Mosconi o la Petroquímica Bahía Blanca, constituían una corporación estatal para la defensa que permitían que funcionaran centralizadamente y coordinadamente, para lo cual, en su funcionamiento interior e intercambio de trabajo, bienes y servicios, no necesitaban ni siquiera de la circulación de dinero, porque con simples asientos contables en cada empresa estatal se intercambia trabajo por trabajo. Claro. El dinero es meramente lo necesario para poder pagar los salarios de los trabajadores y que adquieran con su poder adquisitivo los bienes para su vida, pero en realidad entre la operatoria de las empresas del Estado no era necesario dólares, y ni siquiera pesos. Entonces esto le da un enorme poder de planificación a la Argentina, porque le permitía a la Argentina abastecer de chapa barata y abundante para toda la industria metalmecánica. Si hoy vos tenés los altos hornos estatales privatizados en manos de la familia Roca de Techín, en el caso de Somisa, y en el caso de ladronzuelos al estilo Macri, como esta Celi en Altos Hornos Zapla, deprimiendo Altos Hornos Zapla a su mínima expresión,
cuando llegó a colar en la década del 70 cerca de 250.000 toneladas de acero, entre acero eléctrico y acero de alto horno, abasteciendo de todo lo que la Argentina necesitara, pudiendo abastecer de riel ferroviario, pudiendo fabricar cañones como los del crucero Belgrano, en su colada, en la lingotera vertical que tienen, o en su colada continua. Y hoy no nos podemos valer de eso los argentinos porque se ha privatizado en la década del 90 y nadie ha hecho nada por recuperarlo. Pero necesitamos, más que por una cuestión económica, el tema del acero, por una cuestión de dinero, porque Techin vende chapa a un 30% más de lo que vale en el mercado internacional. Tenemos una acería propia, pero no tenemos los altos hornos, pero no podemos tenemos un precio por encima del internacional. Y es absolutamente inconveniente. Pero además, lo necesario es poder abastecer de chapa barata y abundante e inundar el mercado interno de acero argentino, porque en realidad Techin importa entre el 60 y el 70% de lo que produce. Entonces es absolutamente inconveniente en manos privadas. Nosotros necesitamos que el acero argentino quede en la Argentina para desarrollar el país, porque eso le da trabajo a la gente. Y no son necesarios para eso los planes sociales. Porque el trabajo construye dignidad, porque el trabajo es la primera identidad del argentino, porque el trabajo nos constituye de una manera especial y nos da una dignidad que nada nos da. Y el argentino, cuando está afirmado sobre su propio oficio y su propio trabajo, construye identidad nacional, identidad como clase trabajadora. Eso se transmite en la familia y se empieza a volver esa especie de herencia familiar de los oficios, el orgullo de que papá era tornero, de que el abuelo era ferroviario. Y esa es la Argentina que necesitamos reconstruir, a la cual hay que volver. Ahora, sí, Martín, adelante. Sí, porque esa primera identidad que es el trabajo permite después el vuelo existencial del argentino. Con trabajo el argentino levanta la cabeza y endereza la espalda, que es lo que pasó en la década del 70 con los únicos privilegiados, aquellos niños que vinieron a este mundo con Evita y que en la década del 70 eran jovencitos y jovencitas que iban por el socialismo nacional, de la mano de Ortega Peña y sus sociedades y corporaciones del Estado, de la mano de Perón y el delegado obrero en el directorio de la empresa, que es lo que nos permitió a nosotros, a los trabajadores, porque Perón nos abrió una ventana para espiar el capitalismo, para espiar la estructura empresaria y para ver cómo es este mundo. Y nos permitía hacernos a los trabajadores de la memoria y el balance de las empresas. Y con eso poder pensar por nosotros mismos, más allá del reclamo gremial, sino poder pensar y poder comprender el proceso productivo de la nación. Y eso nos lo dio Perón. Lo mismo que los cursos de formación profesional acelerada, que siguen existiendo en el Astillero Río Santiago, que en 100 días toman a un analfabeto industrial y lo convierten en un trabajador listo para entrar en la línea de producción. Líneas que hacen falta y de manera urgente porque tenemos una situación estructural que afecta a la clase trabajadora argentina y entendemos que muchos de ellos jamás han visto cómo funciona una fábrica siquiera. Martín, nos estamos quedando prácticamente sin tiempo, ya tenemos que entregar el programa, pero vamos a seguir charlando contigo y vamos a ver si arreglar con Gaby para que te vengas la próxima semana y profundizamos estos temas aquí en el aire de la gráfica. ¿Te parece? Me parece bárbaro y la semana que viene estoy con ustedes y este despliegue existencial que estamos buscando tiene que ver con que luego de 70 años, el sábado pasado en La Ferrer, en el corazón de La Matanza, en la estación de Baduarte, hemos, en un boliche lírico que se llama Perón y Rock, hemos relanzado el debate filosófico argentino después del Congreso de 1949 en Mendoza, 70 años después. Volvemos a charlar qué es el ser nacional. A charlar qué es el ser nacional, cuál es la filosofía argentina, si existe una filosofía argentina, cosa que nosotros afirmamos, y que sí, y que existe profundamente. Así que puede ser un lindo tema para compartir y para pensar entre todos nuestra verdadera identidad, nuestro ser en el mundo, cuál es ese existencialismo argentino que existe y existe fuertemente. Martín, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos como siempre esta charla placentera aquí en el aire de la señal. Muchas gracias, Omar. Un abrazo a todos los oyentes.